Cámara está inquieta. Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Eso es Cristo José Moreno. Vamos a iniciar la transmisión de hoy con una oración de nuestra ministra de la oración, hermana Rosa Patamelli. Adelante. Querido Dios y Padre Celestial, en esta mañana nuevamente le damos gracias por la vida, por la salud. Le damos gracias por al empezar el programa, que tu Santo Espíritu sea que lo dirija. Bendiga al hermano Moreno, el profe, los profes y todos los que están conectados en las redes sociales, que el mensaje que va a ser esparcido hoy sea para nuestra vida espiritual y ponerlo en práctica cada día. Gracias por tu amor y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El programa de hoy tiene 2 horas y 15 minutos, pero vamos a dividirlo en 1 hora y media. Introducción, En viaje la noche planetario no. de la fe. Las tribus de Vamos a comenzar con el análisis de por qué estamos trabajando este programa mediante la metáfora. Escuchemos. Introducción, viaje planetario de la fe. Las tribus de Israel y los valores del cristianismo. Saludos, apreciada familia de la fe. Bienvenidos a una nueva etapa de nuestro programa Perdidos en el Espacio, pero rescatados por la verdad, Cristo Jesús. Una iniciativa del Ministerio Conéctate a Jesús, la Academia de Cristo y los seminarios TISU, cuyo propósito es la formación de líderes laicos digitales para el reino de Dios. Hoy comenzamos un recorrido muy especial que hemos denominado Viaje Planetario de la Fe, las tribus de Israel y los valores del cristianismo. Aunque utilizaremos la imagen de un viaje por el sistema solar, nuestro objetivo no es estudiar astronomía. El verdadero viaje ocurre en el corazón humano. Este recorrido representa la experiencia de todo discípulo de Cristo. Muchos seres humanos viven como si estuvieran perdidos en el espacio, sin dirección, sin propósito, sin identidad y sin esperanza. Sin embargo, el Evangelio nos presenta una maravillosa realidad. No hemos sido abandonados a la deriva. Cristo Jesús vino a buscarnos, a rescatarnos y a guiarnos de regreso a nuestro verdadero hogar. Por esa razón, cada planeta de nuestro recorrido representa una etapa del crecimiento espiritual. Comenzamos en la tierra interior, aplicando el estilo beriano de Hechos 17:11. Allí aprendemos a investigar, comprobar y fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios. Luego emprendemos nuestro viaje. En Mercurio aprendemos a acercarnos a Dios mediante el estudio de la Biblia, la única fuente completamente confiable para conocer su voluntad. En Venus descubrimos que la fe no puede separarse del amor al prójimo, de la familia y de las relaciones que reflejan el carácter de Cristo. En Marte estudiamos los 12 pasos del desarrollo del carácter representados por las 12 tribus de Israel, las 12 puertas de la Nueva Jerusalén y los principios eternos que Dios desea escribir en nuestra vida. En Júpiter contemplamos la historia más grande jamás contada, la historia de la redención y el gran conflicto entre el bien y el mal. En Urano aprendemos que nadie está demasiado caído para ser restaurado por la gracia de Cristo. Allí descubrimos que la sangre del Salvador puede levantar al nuevo creyente y transformar al creyente veterano. En Saturno observamos la belleza del orden divino. Comprendemos que Dios es un Dios de organización y que la escuela sabática constituye el corazón educativo de la Iglesia mundial. Finalmente llegamos a Neptuno y Plutón, donde comprendemos que aún en medio de la oscuridad más profunda, la luz de Cristo sigue brillando. Allí estudiamos las creencias fundamentales y la verdad plena que convierten al creyente en una luz para el mundo. Pero el viaje no termina allí. Regresamos nuevamente a la tierra interior para hacernos 7 preguntas fundamentales. ¿Estoy cerca de Dios? ¿Estoy aprendiendo a amar? ¿Estoy siendo transformado? ¿Comprendo el plan de salvación? ¿Estoy permitiendo que Cristo me levante?
¿Estoy creciendo dentro del cuerpo de Cristo? ¿Estoy brillando para otros? A lo largo de este recorrido, utilizaremos una herramienta especial, los 12 valores de la Academia de Cristo y su paralelismo con las 12 tribus de Israel. Cada tribu representa una enseñanza. Cada valor representa una columna del carácter. Cada estación representa un área de aplicación práctica. Y juntas forman el edificio espiritual que Dios desea construir en cada uno de nosotros. Nuestro objetivo no es simplemente adquirir conocimiento. Nuestro objetivo es ser transformados. Porque el viaje planetario de la fe no es una exploración del universo físico, sino un recorrido del alma. Comenzamos acercándonos a Dios en Mercurio y terminamos brillando para otros en Neptuno y Plutón. Y al regresar a la Tierra descubrimos que ya no estamos perdidos en el espacio, porque la verdad, Cristo Jesús, nos ha rescatado y nos conduce hacia nuestra verdadera patria, la Nueva Jerusalén, la patria celestial. Sean todos bienvenidos a este maravilloso viaje. Abran sus Biblias, preparen sus corazones y ajusten sus instrumentos de navegación espiritual. Nuestro viaje comienza ahora. Destino final, ser semejantes a Jesús un día a la vez. Viaje planetario de la fe, perdidos en el espacio, pero rescatados por la verdad, Cristo Jesús. Ministerio, Conéctate a Jesús, Academia de Cristo, Seminarios TISU, Formación de líderes laicos digitales. Buen día, profe. Después de analizar las 2 láminas y la explicación que nos ha proporcionado, considero que el hilo pedagógico puede fortalecerse aún más si presentamos las 7 estaciones como un proceso progresivo de discipulado. Cada planeta representa un paso del rescate espiritual. La idea central sería, open quote, del acercamiento a Dios, pasamos a la convivencia con otros, luego a la transformación del carácter, comprendemos la historia de la salvación, experimentamos la restauración personal, aprendemos el orden del reino y finalmente brillamos como testigos de la verdad plena. Close quote. Punto de partida, la tierra interior, estilo beriano. Texto base, Hechos 17:11. Todo comienza y termina en la tierra. Salimos a explorar las 7 estaciones y regresamos para verificarlo todo. El estilo beriano enseña, escuchar, investigar, comparar, confirmar, aplicar. La pregunta permanente ¿es así en las Escrituras? Estación 1. Mercurio, estudio bíblico cerca de Dios. Idea central. Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Representa al creyente que desea acercarse lo más posible al Sol de justicia, Cristo. La Biblia es la única herramienta que nos acerca completamente a Dios. Otras ayudas son valiosas, pero ninguna sustituye la palabra. Los escritos del espíritu de profecía son luz menor que conduce a la luz mayor. 3 valores sugeridos. Amor a Dios. Rubén verdad. Judá fe, José. Secuencia pedagógica. Amo a Dios, busco su verdad, creo en sus promesas. Propósito de Mercurio. Aprender a vivir cerca de Dios mediante el estudio diario de la Biblia. Estación 2. Venus, familia y relaciones. Idea central. Después de acercarnos a Dios, aprendemos a convivir con las personas. Nadie puede amar a Dios y despreciar al prójimo. La espiritualidad verdadera se manifiesta en las relaciones. 3 valores sugeridos. Amor al prójimo. Simeón, respeto. Dan servicio. Hacer secuencia pedagógica. Aprendo a amar, aprendo a respetar, aprendo a servir. Propósito de Venus. Construir familias y relaciones que reflejen el amor de Cristo. Estación 3. Marte, los 12 pasos, el carácter de Jesús. Idea central, aquí se forman las 12 columnas del carácter, las 12 tribus, los 12 discípulos, las 12 puertas, los 12 principios. Todo apunta al desarrollo de un carácter semejante al de Cristo. 3 valores sugeridos, integridad, Leví disciplina, Neftalí humildad, Gad. Secuencia pedagógica, soy íntegro, me disciplino, aprendo a depender de Dios. Propósito de Marte, permitir que la sangre de Cristo transforme el carácter. Estación 4. Júpiter. Historia de la redención, el gran conflicto. Idea central, Júpiter es tan grande que todos los planetas cabrían en él. Representa la historia más grande jamás contada. La caída, la cruz, la redención, la restauración. Aquí entendemos quiénes somos y hacia dónde vamos. 3 valores sugeridos, verdad, Judá, perseverancia, Isaacar, esperanza, Benjamín. Secuencia pedagógica, conozco la verdad, persevero en ella, espero la victoria final. Propósito de Júpiter,
comprender el gran conflicto y vivir a la luz de la eternidad. Estación 5, Urano. Nuevo creyente. Transformación. Idea central, Urano está inclinado aproximadamente 98 grados. Representa a quienes se sienten demasiado caídos. El mensaje es, nadie está demasiado caído para Cristo. La sangre estudiada en Marte y la historia aprendida en Júpiter tienen un propósito, levantar al caído. 3 valores sugeridos. Fe, José Perseverancia, y sacar esperanza, Benjamín. Secuencia pedagógica. Creo, me levanto, espero. Propósito de Urano. Mostrar que en Cristo siempre existe restauración y transformación. Estación 6, Saturno. Escuela sabática, corazón de la iglesia. Idea central, Saturno no es el más grande, pero es el más hermoso por su orden. Así es el pueblo de Dios. La belleza del reino se manifiesta en el orden. La escuela sabática, la educación de niños, jóvenes y adultos, los cultos familiares y el discipulado reflejan un Dios organizado. 3 valores sugeridos. Disciplina, Neftalí, servicio. Hacer, humildad. Gad, secuencia pedagógica. Aprendo, sirvo, trabajo en equipo. Propósito de Saturno. Aprender a crecer en un cuerpo organizado y en misión. Estación 7. Neptuno y Plutón. Creencias fundamentales. La verdad plena. Idea central. Aquí se manifiesta todo lo aprendido. El discípulo se convierte en luz. Aunque la luz sea pequeña, ilumina las tinieblas. La presencia de un verdadero Hijo de Dios siempre produce influencia. 3 valores sugeridos. Verdad, Judá fe, José servicio, hacer. Secuencia pedagógica. Conozco la verdad, la creo, la comparto. Propósito de Neptuno y Plutón. Brillar para que otros encuentren el camino hacia Cristo. El hilo completo del viaje. You can see the code in our conversation history. Propuesta de lámina reajustada, título principal. Viaje planetario de la fe. Perdidos en el espacio, pero rescatados por la verdad, Cristo Jesús. Fila superior. Las 7 estaciones planetarias. Fila intermedia. Los 3 valores y las 3 tribus correspondientes a cada estación. Fila inferior. Una pregunta de aplicación. Mercurio, ¿estoy cerca de Dios? Venus, ¿estoy aprendiendo a amar? Marte, ¿estoy siendo transformado? Júpiter, ¿comprendo el plan de salvación? Urano, ¿estoy permitiendo que Cristo me levante? Saturno, ¿estoy creciendo dentro del cuerpo de Cristo? Neptuno, Plutón, ¿estoy brillando para otros? Frase bomba final. El viaje planetario de la fe no es una exploración del universo físico, sino un recorrido del alma. Comenzamos acercándonos a Dios en Mercurio y terminamos brillando para otros en Neptuno y Plutón. Y al regresar a la Tierra, descubrimos que no seguimos perdidos en el espacio, porque la verdad, Cristo Jesús, nos rescató y nos está conduciendo hacia nuestra verdadera patria, la Nueva Jerusalén. Estamos muy agradecidos porque usted nos ha acompañado en esta oportunidad, en este tiempo. Por ello, Vamos ahora con los comentarios de esta hermosa introducción sobre el viaje interplanetario. Hermana Rosa Palomeque, ¿qué le parece el significado de cada estación? El contenido de cada estación. Mire, voy a hacer un pequeño repaso. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la estación 1, vamos a la estación 1. Miren lo que hay en la estación 1. Es el planeta Mercurio. ¿Cuál es la característica principal del planeta Mercurio? Cuando yo estaba en la escuela, recuerdo que la maestra llevó una lámina del sistema solar y el planeta Mercurio era un punto chiquitito, pero bien cerca del Sol. O sea, hay calor en Mercurio, hermana Rosa. Amén. Entonces, nosotros como cristianos también debemos
tener ese calor que hay en Mercurio. Como cristianos debemos estar calientes, súper calientes en Así es. Cristo Jesús. Amén. O sea, la persona que nos ve a nosotros debe Como que- ver nuestro rostro brillante. Mm, Mire, por eso he dejado aquí, por tanto, ir y hacer discípulos. Ese es Mateo 28, 20, 19. Mateo 28, 19. Por tanto, dice, ir y hacer discípulos. Yo no tengo otra función. Mi función no es ir a hacer dinero. A veces estamos confundimos los roles. Ya yo tengo dinero, porque yo soy hijo del rey. Él se encargará de pagar las cuentas. Mi trabajo es hacer discípulos. ¿Eso se entiende, hermana Rosa? Sí, hermano, se entiende, pero como no lo ponemos en práctica, no lo podemos lograr. Si yo voy a mi trabajo con la mente de hacer discípulos, seguro el Señor me va a respaldar Así es. y voy a poder hablarle de Cristo a la gente sin abrir la boca. Porque mi forma de ser me va a decir a los que están trabajando conmigo que yo no soy igual al resto del mundo. ¿O no le ocurre a usted lo mismo, hermana Rosa? Así es. ¿Qué pasa a la hora de comer? Cuando usted está con su compañero de trabajo, ¿qué pasa a la hora de comer? Con esa patrona, ese jefe suyo, que ve que su comida es diferente. A ellos son, estos de que tengo esto, ellos saben que yo como diferente, pero ellos comen diferente, así que, pero ahí vamos haciendo están viendo y me preguntan y entonces yo les explico que algunas cosas no son buenas para el cuerpo, pero ellos siguen comiendo su cochinada, como dice yo. Pero yo no, yo sigo siendo fiel a Dios. Lo importante es que con su presencia usted está testificando. Así es. Bien, bien. Cada estación tiene una explicación. Vamos entonces al tema de hoy. Escuchemos. El ministerio Conéctate a Jesús y seminarios y tutorías TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares vía virtual, presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre en la edificación de los fundamentos del edificio espiritual del verdadero cristiano. Escuchemos el tema de hoy. Vivimos en un mundo donde muchos se sienten perdidos, pero no están solos. Dios sigue llamando, Dios sigue buscando y Dios sigue transformando vidas. Bienvenido a la programación semanal de Conéctate a Jesús ahora, en la serie Feliz para Siempre y el reto 2026, ser semejantes a Jesús un día a la vez. Este no es solo un programa, es un proceso, un camino donde cada día cuenta, donde cada paso te acerca más a Jesús. No se trata de saber más, se trata de ser transformado. Tal vez hoy solo tengas un minuto, pero eso es suficiente para que Dios comience. Empieza hoy, un día a la vez. Ministerio, Conéctate a Jesús ahora. ¿Sabías que el mismo Dios que creó las inmensidades del universo diseñó también un plan perfecto para tu vida? Él puso orden en los planetas, estableció órbitas exactas y gobierna con sabiduría infinita.
Y así como hay orden en los cielos, también hay orden en el plan de salvación. Te invitamos a realizar un viaje fascinante. Un viaje que va desde la superficie de la Tierra hasta las puertas mismas del cielo. En este recorrido visitaremos 7 planetas. Y en cada uno de ellos descubrirás una lección divina. Porque la naturaleza y la Biblia se dan la mano para enseñarnos la verdad. Desde Mercurio, donde aprendemos a acercarnos a Dios, hasta Neptuno, donde conocemos la verdad plena y las doctrinas que nos preparan para la eternidad. Aquí verás cómo estudiar la Biblia, cómo tener un hogar feliz, cómo formarte como nuevo creyente, cómo entender nuestra historia y cómo ser como Jesús. Porque todo en este universo apunta hacia un solo destino, la patria celestial. Bienvenido al viaje más importante de tu vida. Acompáñanos y despeguemos juntos. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a este viaje al corazón. Hoy no venimos solo a estudiar, venimos a transformarnos. Para eso, utilizaremos un sistema diseñado no para llenar tu mente, sino para tocar tu vida, el protocolo MK2345. Primero, órbitas de recordatorio. No se trata de aprender cosas nuevas, sino de reconectarnos con lo que Dios ya te ha mostrado. Segundo, paralelismo, ciencia y teología. El universo es una predicación silenciosa que nos revela verdades espirituales. Tercero y cuarto, análisis. Primero comprendemos la verdad y luego dejamos que el texto nos confronte. ¿Qué voy a hacer con esto? Quinto, regreso a la tierra interior. Volvemos para aplicar y decidir, porque el objetivo nunca fue aprender, fue cambiar. Este es el método MK2345. 5 pasos para ser más como Jesús. La próxima vez no vengas solo a escuchar, ven a transformarte. ¿Qué fue primero? Antes de la Tierra, hubo un conflicto en el cielo que marcó nuestro origen. Es un asunto de orden cronológico. El diseño ya existía en la mente de Dios. El Padre y el Hijo planeaban nuestra creación, mientras Lucifer se sentía excluido del equipo de diseño. Lucifer no fue coautor, sino saboteador. Su envidia nació al ser excluido del Consejo Especial de Creación de nuestro mundo. Al ser expulsado, fue arrojado a una tierra que aún era un abismo desordenado, esperando la luz y el orden de la voz divina. La tierra fue el campo de prueba donde el amor silenciaría al mal. Satanás intentó hackear la creación para usurpar su trono. Nuestra historia es un plan de amor diseñado para vencer. ¿Estás listo para abrir el siguiente archivo de la verdad? Leer la Biblia sin oración no es lo mismo que escudriñarla. La palabra de Dios es fuego, es luz, es poder. Pero ese poder, sin preparación, puede no ser comprendido. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Pero hay una condición: pedir su dirección. La oración es el escudo que permite que la palabra transforme y no solo informe. Nadie puede exponerse a la presencia de Dios sin preparación. Por eso, antes de abrir la Biblia, debemos orar. No abras la palabra de Dios sin hablar primero con su autor. Señor, abre mi entendimiento. Guíame con tu Espíritu Santo. No quiero solo leer, quiero ser transformado. En el nombre de Jesús, amén. Hermana Rosa Palomeque, es tiempo de orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre. En esta mañana nuevamente le damos gracias por su palabra, gracias por los hermanos que estuvieron conectados, los que van a salir a su trabajo, que su Santo Espíritu los guíe y los acompañe, y también los que se quedan en sus hogares. Gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por el mensaje a seguir estudiando la palabra de Dios, que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos ilumine a cada uno de nosotros. Bendígalos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí estoy hoy, en la tierra. Dios me ama y me llama a ser semejante a Jesús, pero no puedo quedarme aquí. Me acerco a Dios cada día, aunque falle, no me alejo. Al acercarme, reflejo a Cristo, mi vida empieza a brillar. Cristo no solo perdona, transforma, estoy cambiando. Entiendo la lucha y mi lugar en el plan de Dios. A veces caigo, pero Jesús me levanta. Si permanezco en Él, hay esperanza. No camino solo, la fe se fortalece en unidad. Vivo la verdad y brillo en medio de la oscuridad.
Cada paso es una transformación. Jesús es la meta. Hoy avanzo, mañana seré más como Él. Amén. Entrando ahora en el salón número 3 de nuestra estación 4, el planeta Júpiter. Tomando en cuenta las características científicas del planeta Júpiter y el aspecto principal a tocar en el salón número 3, bajo el título Orar y Administrar, dos hermanas que no se pueden separar como María y Marta. Hoy vamos a tratar en el código R00 lo que vimos en el último programa en la estación 2, perdón, en la estación 1, la estación 2 y la estación 3. En esa secuencia, bajo los códigos 001, 002 y 003. Las Sagradas Escrituras, primera parte. ¿Con qué nombre se refirió Jesús a los escritos sagrados del Antiguo Testamento, la Biblia de sus días? ¿Qué otro título se le da a la revelación de Dios a la humanidad? Código 001. ¿Cómo fueron dadas las escrituras? Código 002. ¿Por quién fueron dirigidos los hombres que fueron así portavoces de Dios? ¿Y qué ejemplo concreto fue mencionado por el apóstol Pedro? Código 003. ¿Quién, por lo tanto, habló por medio de estos hombres? Para hoy trataremos el código 004, el propósito de las escrituras. Con 4 preguntas bajo el mismo código. Pregunta número 1. ¿Con qué propósito se escribieron las escrituras? Respuesta. Carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4. Pregunta número 2. ¿Para qué es útil toda la escritura? Respuesta. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Tercera pregunta. ¿Cuál era el destino? Perdón. Tercera pregunta. ¿Cuál era el designio de Dios al dar así las escrituras? Respuesta. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Cuarta y última pregunta en este código. ¿Qué quiere Dios que su palabra sea para nosotros en este mundo de tinieblas, pecado y muerte? Respuesta. El libro de los Salmos,
capítulo 119, versículo 105. Código 005. Título: Las divisiones de las Escrituras. Pregunta número 1 de 2 preguntas bajo este código. La primera: ¿a qué 3 divisiones generales de los escritos del Antiguo Testamento se refirió Jesús? Respuesta: Evangelio según Lucas, capítulo 24, verso 44. Nota importante para esta pregunta: la ley de Moisés, o simplemente la ley, era la expresión común para referirse al Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. En la Biblia hebraica, los profetas incluían Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores, así como Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, el libro de los Salmos o escritos estaban constituidos por los demás libros del Antiguo Testamento, incluidos, por ejemplo, Esther, que hoy lo clasificamos dentro de los libros históricos, o el de Daniel, que hoy figura entre los profetas mayores. Fin de la nota. Pregunta número 2 en este código: ¿en qué evidencias basaba Jesús su mesianismo? Respuesta: en el mismo Evangelio San Lucas, capítulo 24, el versículo 27. Nota importante para esta respuesta: Jesús se refirió particularmente a las profecías del Antiguo Testamento para probar su propio carácter mesiánico. Cuando Cristo hablaba de las Escrituras, se refería al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no había sido escrito todavía. Fin de la nota. Código 006. El carácter de Dios y de su palabra. 3 preguntas en este código. Pregunta número 1: ¿cómo se llama a Dios en las Escrituras? Respuesta: libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Pregunta número 2: ¿cuál debe ser, por lo tanto, la naturaleza de su palabra? Respuesta: Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17. Pregunta número 3: ¿cuán ampliamente ha engrandecido Dios su palabra? Respuesta: libro de los Salmos, capítulo 138, el versículo 2. Nota importante para esta pregunta: el nombre de Dios representa su carácter. Es tan grande y venerable como Dios mismo. Está por encima de todo nombre y de cuanto existe en el universo. Y a esa misma dignidad eleva Dios su palabra como exponente de su pensamiento y voluntad. Código 007. El testimonio de Job y de y de Isaías. El testimonio de Job y de Isaías. 2 preguntas para este código. Pregunta número 1: ¿cuánto apreciaba Job las palabras de Dios? Respuesta: libro de Job, capítulo 23, versículo 12. Y pregunta número 2: ¿cuán firme
era la fe de Isaías en la palabra de Dios? Respuesta: libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8. Hasta aquí el código 01, las escrituras, las sagradas escrituras, en su última parte. A continuación, vamos a trabajar el código 008. Muy bien. ¿Qué le parece la agenda, hermana Rosa Palomeque? Todas las preguntas que hay para entender y comprender la Biblia desde el principio. Muy interesante, muy espiritual, que tenemos que ponerlos en práctica. El problema es que no lo ponemos en práctica a veces, pero todo está clarito, como Dios quiere que estudiemos y aprendamos de él. ¿Usted tiene ese libro, Las hermosas enseñanzas de la Biblia? No, Ah, bueno, ese no lo tengo. este va a ser el próximo regalo. Gracias. Las hermosas enseñanzas de la Tengo Biblia. las 28 doctrinas, pero ese no lo tengo. Son 169 estudios de la Biblia. Y nosotros estamos aquí con el primero. Sí, sí. En este primer estudio, vamos a ver las preguntas que ya mencioné. Y te recomiendo que tenga un lápiz y una libreta, porque esto lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. Nos va a tomar 2 años. Amén. Nos va a tomar 2 años. Las Sagradas Escrituras. ¿Con qué nombre se refirió Jesús a los escritos sagrados del Antiguo Testamento? La Biblia de sus días. La respuesta: Mateo 21, versículo 42. Jesús le preguntó: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahí está. ¿Cómo llamó Jesús a la Biblia de sus días? Le llamó las Escrituras. Las escrituras, claro. Fue Jesús el que las llamó las Escrituras. Entonces, ¿por qué le llamamos la Biblia? Porque La cambiamos. porque la Biblia viene de un término latín que significa libros, conjunto de libros. Conjunto de libros. Entonces, como las Escrituras no es un solo libro, sino un conjunto de libros, la diferencia es que son libros sagrados. Escuchemos. El código 009, el código 010 en los próximos bloques. Perfecto, José. Entramos al salón número 3 de la estación 4, Planeta Júpiter, bajo el título Orar y Administrar, 2 hermanas inseparables como María y Marta. Aquí trabajamos el bloque 01, las Sagradas Escrituras, con los códigos 004 y el 007. Sigamos el método acostumbrado de análisis RK3 en 1. Paráfrasis, ETG, hermenéutica. Código 004, el propósito de las Escrituras. Preguntas clave. Romanos 15:4. Fueron escritas para nuestra enseñanza y esperanza. 2. 2 Timoteo 3:16. Útiles para enseñar, redarguir, corregir, instruir. 3. 2 Timoteo 3:17. Para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para cada buena obra. 4. Salmo 119:105. La palabra es lámpara y luz en medio de tinieblas. Análisis. La Escritura es guía, formación y esperanza. ETCG. Dios la dio para perfeccionar y equipar.
Hermenéutica, la Biblia es brújula en un mundo oscuro. Código 005, las divisiones de las Escrituras. Preguntas clave. Lucas 24:44, ley, profetas, escritos. Lucas 24:27, Jesús probó su mesianismo con las profecías. Análisis. Jesús validó su misión con la palabra. ETCG, la Biblia hebraica se organiza en 3 secciones. Hermenéutica, Cristo mismo se interpretó a la luz de las Escrituras. Código 006, en carácter de Dios y de su palabra. Preguntas clave. Deuteronomio 32:4, Dios es la roca, perfecto en justicia. 2. Juan 17:17, su palabra es verdad. 3. Salmo 138:2, Dios engrandece su palabra sobre todo nombre. Análisis. La palabra refleja el carácter divino. ETTG, Dios eleva su palabra a la misma dignidad de su nombre. Hermenéutica, confiar en la palabra es confiar en Dios mismo. Ok, código 007, testimonio de Job Isaías. Preguntas claras. Job 23:12, valoraba la palabra más que su comida. 2. Isaías 48, la palabra permanece para siempre. Análisis. La palabra es alimento y eternidad. ETCG, Job Isaías muestran aprecio y firmeza. Hermenéutica, la palabra sostiene la prueba y trasciende el tiempo. Ok, conclusión del bloque 01, las Sagradas Escrituras. Propósito, enseñar, corregir, dar esperanza. Divisiones, ley, profetas, escritos. Carácter, verdad y justicia, tan grande como Dios mismo. Testimonio, Job Isaías confirman tu valor eterno. Ok, José, este bloque nos muestra que orar y administrar son inseparables porque la palabra es tanto alimento espiritual, como María sentada a los pies de Jesús, como herramienta práctica de servicio, como Marta en acción. ¿Quieres que prepare ahora un mapa visual del bloque 01? Con las 4 secciones y sus textos bíblicos conectados para que lo uses como apoyo gráfico en tu enseñanza de este Salón 3. Gracias, profe. Seguimos por ahora con el método audiolibro y escuchemos qué nos dice el profe ChatGPT al respecto. Serie Feliz para Siempre. Audiolibro. Perdidos en el espacio pero rescatados por la verdad, Cristo Jesús. Estación 4, Planeta Júpiter. Salón número 3, Orar y Administrar. 2 hermanas que no se pueden separar como María y Marta. Base de estudio, las hermosas enseñanzas de la Biblia. Bloque 01, las Sagradas Escrituras. Introducción. Nos encontramos en la estación 4, el planeta Júpiter, el gigante del sistema solar. Júpiter es el planeta más grande de todos. Su enorme gravedad mantiene ordenadas muchas órbitas y actúa como un gran protector del sistema solar, atrayendo hacia sí innumerables asteroides y cometas que podrían impactar otros planetas. En cierto sentido, la palabra de Dios cumple una función semejante en la vida espiritual. En un universo moral marcado por el pecado, la confusión y las falsas enseñanzas, las Escrituras son el gran centro de gravedad de la verdad. Mantienen al creyente estable, le dan dirección, lo protegen del error y lo conducen hacia Cristo. Así como Júpiter sobresale por su inmensidad y poder, la Biblia sobresale por encima de toda literatura humana, porque es la revelación del pensamiento y de la voluntad de Dios. Por eso, antes de aprender a orar y administrar, debemos afirmar nuevamente el fundamento de todo verdadero discipulado, las Sagradas Escrituras. Código R00, recordando lo estudiado en las estaciones anteriores. Código 001. ¿Con qué nombre se refirió Jesús a los escritos sagrados del Antiguo Testamento? ¿Qué otro título recibe la revelación divina? Código 02. ¿Cómo fueron dadas las Escrituras? Código 03. ¿Por quién fueron dirigidos los hombres que hablaron de parte de Dios? ¿Qué ejemplo concreto mencionó Pedro? ¿Quién habló realmente por medio de estos hombres? Código 04. El propósito de las Escrituras. ¿Con qué propósito se escribieron las Escrituras? Romanos capítulo 15, versículo 4, open. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Close quote. 1. Paráfrasis. Dios no permitió que la Biblia fuera escrita simplemente para informar nuestra mente, sino para sostener nuestro corazón. Las Escrituras fueron dadas para enseñarnos, consolarnos y mantener viva nuestra esperanza aún en medio del sufrimiento. 2.
Exégesis. Pablo está hablando particularmente del Antiguo Testamento. Todo lo registrado en las Escrituras posee valor pedagógico y espiritual. La secuencia del versículo es extraordinaria. Enseñanza, paciencia, consolación, esperanza. La palabra de Dios instruye la mente, fortalece la perseverancia, consuela el corazón, produce esperanza. La Biblia no es solamente un libro de doctrinas, es un libro de esperanza. Hermenéutica. Vivimos en un mundo lleno de ansiedad, incertidumbre y desorientación. Por eso necesitamos las Escrituras diariamente. Cuando la vida duele, la Biblia consuela. Cuando la fe se debilita, la Biblia fortalece. Cuando parece que todo está perdido, la Biblia nos recuerda que Dios sigue dirigiendo la historia. Pregunta 2. ¿Para qué es útil toda la Escritura? Segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo en quote. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Close quote. 1. Paráfrasis. La Biblia sirve para enseñarnos la verdad, mostrarnos nuestros errores, corregir nuestro camino y educarnos para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. 2. Exégesis. Pablo utiliza 4 funciones fundamentales. Enseñar, nos muestra la verdad. Redarguir, nos muestra dónde estamos equivocados. Corregir, nos muestra cómo volver al camino correcto. Instruir en justicia, nos enseña cómo permanecer en el camino correcto. La Biblia no solamente informa, transforma. 3. Hermenéutica. Muchos desean una Biblia que solo consuele, pero Dios también nos dio una Biblia que corrige. La verdadera espiritualidad acepta ambas funciones. La palabra nos abraza cuando sufrimos, pero también nos confronta cuando nos desviamos. Pregunta 3. ¿Cuál era el designio de Dios al dar las Escrituras? Segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 17. Open quote. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Close quote. Paráfrasis. Dios dio las Escrituras para formar creyentes maduros, equipados y capacitados para vivir y servir correctamente. Exégesis. La palabra perfecto significa maduro, completo, plenamente desarrollado. La Biblia tiene un propósito formativo. No busca producir información religiosa solamente, busca producir transformación. El resultado esperado es enteramente preparado. La Escritura equipa al creyente para toda buena obra. Hermenéutica. No estudiamos la Biblia simplemente para saber más, la estudiamos para vivir mejor. Cada lectura debería producir mayor semejanza a Cristo, mayor obediencia, mayor servicio, mayor amor. El conocimiento bíblico sin transformación espiritual es conocimiento incompleto. Pregunta 4. ¿Qué quiere Dios que su palabra sea para nosotros? Salmos capítulo 119, versículo 105, open quote. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Paráfrasis. La Biblia es la luz que ilumina el siguiente paso de nuestra vida y nos muestra la dirección correcta. Exégesis. El salmista utiliza 2 imágenes. Lámpara ilumina el paso inmediato. Lumbrera ilumina la dirección general. Dios normalmente no revela todo el futuro de una sola vez. Nos muestra suficiente luz para el siguiente paso de fe. Note 3. Hermenéutica. La ansiedad muchas veces nace porque queremos conocer todo el camino, pero Dios generalmente trabaja de otra manera. Él dice, confía en mí y da el siguiente paso. La palabra no elimina todas las preguntas, pero sí provee suficiente luz para seguir avanzando. Draw código 05 las divisiones de las Escrituras. Pregunta 1. ¿A qué 3 divisiones generales de los escritos del Antiguo Testamento se refirió Jesús? Lucas capítulo 24, versículo 44, open quote. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, close quote. 1. Paráfrasis. Jesús reconoció todo el Antiguo Testamento como escritura inspirada y declaró que todas sus partes daban testimonio de él. Exégesis. Las 3 divisiones eran la ley, los 5 libros de Moisés, los profetas, los libros históricos y proféticos, los escritos o salmos, los demás libros sagrados. Jesús validó la totalidad del Antiguo Testamento. Para Cristo, las Escrituras poseían autoridad completa. 3. Hermenéutica. No existe una parte de la Biblia que carezca de valor espiritual. Toda la Escritura enseña, corrige, dirige, apunta hacia Cristo. Desde Génesis hasta Malaquías, la Biblia anuncia al Salvador. Pregunta 2. ¿En qué evidencias basaba Jesús su mesianismo?
Lucas capítulo 24, versículo 27, open quote, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Close quote 1. Paráfrasis. Jesús demostró quién era utilizando las escrituras y mostrando que toda la historia de la redención señalaba hacia él. Exégesis. Jesús no apeló a emociones ni a opiniones personales, apeló a las escrituras. Su identidad mesiánica estaba profetizada. La fe cristiana está fundamentada en la revelación divina. 3. Hermenéutica. Nuestra fe tampoco debe descansar únicamente en sentimientos. Debe descansar sobre la palabra de Dios. Las emociones cambian. La verdad revelada permanece. Código 006. El carácter de Dios y de su palabra. Pregunta 1. ¿Cómo se llama a Dios? Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, open quote. Él es la roca cuya obra es perfecta. Close quote. Exégesis. La roca representa estabilidad, seguridad, permanencia, fidelidad. Dios no cambia. Pregunta 2. ¿Cuál debe ser la naturaleza de su palabra? Juan capítulo 17, versículo 17. Open quote. Tu palabra es verdad. Close quote. Exégesis. La palabra participa del carácter de su autor. Si Dios es verdadero, su palabra también lo es. Pregunta 3. ¿Cuán ampliamente ha engrandecido Dios su palabra? Salmos capítulo 138, versículo 2. Open quote. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Close quote. Hermenéutica general del código 006. Así como Júpiter es el gigante del sistema solar, la palabra de Dios ocupa el lugar supremo en la vida espiritual. Por encima de las opiniones, las tradiciones, las emociones, las filosofías humanas, permanece la palabra de Dios. Ella es nuestra referencia suprema. Código 07, el testimonio de Job y de Isaías. Pregunta 1. ¿Cuánto apreciaba Job las palabras de Dios? Job capítulo 23, versículo 12. Open quote. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Paráfrasis. Job valoraba la palabra de Dios más que el alimento físico. Hermenéutica. El cuerpo necesita alimento diariamente. El alma también. Muchos creyentes padecen desnutrición espiritual porque se alimentan poco de las Escrituras. Pregunta 2. ¿Cuán firme era la fe de Isaías en la palabra de Dios? Isaías capítulo 40, versículo 8. Open quote. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Close quote. Paráfrasis. Todo lo humano pasa, la palabra de Dios permanece. Hermenéutica. Las culturas cambian, las filosofías cambian, las generaciones cambian, pero la palabra de Dios continúa siendo verdad, luz, esperanza y fundamento eterno. Paralelismo con el planeta Júpiter. Es el planeta más grande. La palabra ocupa el lugar supremo en la vida espiritual. Posee enorme gravedad. La Biblia mantiene al creyente centrado en Dios. Protege el sistema solar de numerosos impactos. Las Escrituras protegen contra el error y el pecado. Es visible aún en la oscuridad del espacio. La palabra es lámpara y lumbrera en el mundo de tinieblas. Permanece estable en su órbita. La verdad de Dios permanece para siempre. Lección central del Salón 3. La Biblia no fue dada únicamente para ser estudiada, fue dada para transformar nuestra vida, guiarnos en las tinieblas, equiparnos para el servicio y conducirnos diariamente hacia Cristo. Porque en el gigantesco universo de las ideas humanas, la palabra de Dios sigue siendo nuestro verdadero Júpiter espiritual, grande, estable, protectora y eternamente verdadera. Amén, amén, amén. Qué maravilla. Amén. Maravilla. Visto media hora. Apenas la primera lección en 30 minutos. Resumiendo, ¿qué hemos visto en esta primera media hora? Trabajamos se me parece que ya no voy a poder hablar. Me trabó el agua. Bien, ¿qué vimos en la primera hora? Media hora. ¿Con qué
nombre se refirió Jesús a los escritos sagrados, que eran los del Antiguo Testamento, lo conocemos hoy. Jesús le llamó las Escrituras. Mateo capítulo 21, versículo 42. Decíamos que hoy día nosotros le llamamos Antiguo Testamento. Tiene, según nuestras creencias, 39 libros. Claro que la Iglesia popular reconoce otros libros que no fueron inspirados, pero fueron escritos por algún líder de aquel tiempo, y la Iglesia consideró que ese escritor debería estar dentro del canon bíblico. La Iglesia popular así lo consideró. A esos libros nosotros le llamamos libros apócrifos, ya que son libros no inspirados. En el canon popular, el conjunto completo de los libros son 72. En el canon protestante, el conjunto del completo son 66. Y muy bien. Bien. En la siguiente parte, vimos cómo fueron dadas las escrituras. La respuesta está en 2 Timoteo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Bien. En la tercera parte vimos el propósito de las escrituras. La respuesta está en Romanos 15, versículo 4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Yo no encuentro, hermana Rosa, yo no encuentro palabras para explicar lo que la Biblia produce cuando la persona la lee, creyendo en lo que lee. Yo solo sé que el que la lee con fe cambia. Así es. ¿Por qué cambia? Y me pregunta a mí. Yo mismo no sé por qué yo cambio. La cuarta parte vimos las divisiones de las escrituras. Y esto lo vimos en Lucas 24, 44. Dice, luego le digo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, primera parte, en los profetas, segunda parte, y los salmos. Bien. El propio Jesús dividió las escrituras en tres partes. La ley de Moisés, los profetas, grandes y menores, y los salmos. Bien. Ahora, por supuesto, nosotros conocemos que hay libros históricos, poéticos y todo lo demás, pero esas divisiones las hicieron los hombres. Claro que sí. Jesús las dividió en tres. La ley de Moisés,
los profetas y los salmos. Los profetas y los salmos. Así dividió Jesús del Antiguo Testamento. Y la cuarta parte, no, esa es la tercera, cuarta parte, el carácter de Dios, su palabra. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, que todos sus caminos son rectos. Es Dios de verdad y no hay maldad en él. Es justo y recto. Bien, la quinta parte, el testimonio de Job, que por cierto el profeta se llama en inglés Job. El testimonio de Job y de Isaías. ¿Qué dijo Job? Job capítulo 23, versículo 12. Que su palabra Nunca me era la separé que hubiera gustado del más mandato de sus labios, que la sino comida. que guardé las palabras de su boca más que mi comida. Escuché eso. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Wow. Me falta. Si tú me das a coger un pargo rojo bien horneado y la Biblia te garantiza que yo me voy con el pargo rojo. Así mismo es. Yo me voy por el pargo rojo. Con el pargo que hago. Pero Job dice que más, la Pero palabra más que la Job comida. dice que él se va por la Biblia, Amén. por la palabra de Dios. ¿Cuánto nos falta, hermana Rosa? ¿Cuánto nos falta? Vamos, verde, verde. Eso me recuerda a Esaú y Jacob. ¿Te acuerdas? Oye, el Esaú muchacho prefirió tenía, las lentejas y la primogenitura. a veces cuando yo veo que algunos predicadores maldicen a Esaú Y somos igualitos. y hablan mal de Esaú. Oye, yo te pregunto, y cuando llega la gente a la iglesia, ¿por qué tú no le pides en vez de pedir palabras, ¿por qué le pides dinero? Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a eliminar el diezmo y las ofrendas. Y vamos a que las personas lleven a la iglesia la Biblia. ¿Ah? Pregunto, ¿será que con la Biblia le puedes pagar al chinito en la tienda para que te venda comida? Bueno, pues. Es fácil criticar a Esaú, que escogió el plato de lenteja. El tipo tenía hambre. Bueno, pues, y un hambre es un hambre. El tipo tiene hambre. El hombre estaba que se moría de hambre, muerto de hambre. Tenía hambre. Tenemos que ponernos en el lugar de las personas para saber lo que es verdad. Es fácil criticar. Cuando no tenemos necesidad. ¿Con qué facilidad? No estoy diciendo que el fin justifica los medios. No, pero es la realidad. Pero antes de criticar a alguien, póngase en sus zapatos. ¿Qué habría hecho usted? En los zapatos de él. Exacto. ¿Qué haría yo? ¿O qué fuera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho yo? Me estoy muriendo de hambre y tengo una sopa de lenteja, una sopa de lenteja enfrente. El olor me zumba el estómago. Si la hace mi esposa, mejor. Ok. Sí. Es serio, la cosa es seria, pero bueno. Eso es lo que para Job, discernimiento. Para Job la palabra era más que la comida. Más deliciosa que la comida. Para Isaías, dice Isaías 48. La hierba se seca y se marcha la flor. Se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Ok.
Aquí Isaías está también preguntándonos a nosotros. ¿Qué más para nosotros? ¿La palabra o las cosas de este mundo? Y otra vez tenemos que pensar antes de responder. Claro que sí. Para quedar bien con el pastor, para mí la palabra permanece para siempre. ¿Sí? Venga un ratito. Pero al ratito nada más, al ratito nada más. Un ratito, un ratito. Llegó el vecino y te invitó a una fiesta en su casa. Sábado de mañana. Sábado de mañana. ¿Qué le dije? No, vecino, que hoy es sábado. Y a la iglesia. Óigase, vecino, hoy mi esposa y yo cumplimos 50 años de casados. Usted no nos puede hacer. Bueno, es tiempo de orar. Vamos a pasar a la segunda parte, que es cómo entender la Biblia. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la meditación en esta mañana. Señor, queremos que tu Santo Espíritu nos dé la sabiduría y el entendimiento para obedecer tu palabra, Padre, como usted lo ha permitido. Pero, Señor, gracias porque cada día aprendemos más y reflexionar en ella para nuestras vidas física y espiritual. ¿Qué haríamos nosotros en el lugar que los otros tuvieron? Ahora, Señor, que vamos a seguir, que tu Santo Espíritu sea que dirija el programa. Bendígalos en el nombre de Jesús. Amén. Perfecto, José. Entramos al código 008 en el salón número 3 de la estación 4, Planeta Júpiter. Aquí se da el diálogo entre el canal alfa, los hijos jóvenes, y el canal beta, los padres profesionales, bajo el paralelismo entre las características científicas de Júpiter y las características espirituales de las escrituras. Diálogo alfa-beta, familia Robinson en Júpiter. Los hijos Robinson, canal alfa, llegan emocionados de la escuela contando lo que aprendieron sobre Júpiter. Los padres, canal beta, escuchan y responden, mostrando cómo las escrituras confirman esas verdades. First alpha, Jupiter is the largest planet in the solar system. 2, its gravity is awesome, it draws and protects. 3, it avoids many comets crashing into Earth. 4, it can be seen even in the darkness of the space. 5, it remains stable in its orbit. Beta, los padres profesionales. Así como Júpiter es el más grande, la palabra ocupa el lugar supremo en la vida espiritual. 2, la Biblia mantiene al creyente centrado en Dios, como la gravedad de Júpiter mantiene el orden. 3, las escrituras protegen el error y el pecado, igual que Júpiter protege al sistema solar. 4, la palabra es lámpara y lumbrera en el mundo de tinieblas, como Júpiter visible en la oscuridad. 5, la verdad de Dios permanece para siempre como la órbita estable de Júpiter. Job, he guardado las palabras de su boca más que mi comida. Job 23:12. Ahías, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 48. Conclusion of the dialogue, the kids recognize what they learned about Jupiter and Judith has a spiritual parallel in the Word of God. The parents show that the Bible confirms and transcends science, because the divine truth is stable, protective, and luminous. Jordan y Isaías que se convierten en testigos de Dios ante los descubrimientos científicos, validando que la palabra es eterna y suprema. José, este código 008 es ideal para una dinámica dramatizada. Los jóvenes presentan los datos científicos, los padres responden con las escrituras, y al final Job e Isaías cierran como testigos celestiales. ¿Quieres que te organice este diálogo en formato de guión teatral breve, con acotaciones y turnos de palabra, para que lo representen en tu grupo como una dramatización educativa? Vamos a hacerlo como una narración, profe. Una narración mejor.
Muy bien, José. Aquí tienes la narración del código 008 en el Salón 3 de la estación Júpiter, integrando el diálogo entre el canal Alfa, jóvenes, y el canal Beta, padres, bajo el paralelismo entre las características científicas de Júpiter y las espirituales de las Escrituras. La familia Robinson se reúne en el Salón 3 de la estación Júpiter. Los hijos que forman el canal Alfa llegan emocionados de la escuela. Sus maestros les han enseñado las maravillas científicas de Júpiter, el planeta más grande, con enorme gravedad, protector del sistema solar, visible en la oscuridad y estable en su órbita. Los padres, que representan el canal Beta, escuchan con atención. Ellos también han aprendido, pero en las Escrituras, que la palabra de Dios comparte esas mismas características, ocupa el lugar supremo en la vida espiritual, mantiene al creyente centrado en Dios, protege contra el horror y el pecado, es lámpara en medio de las tinieblas y permanece para siempre. Entonces comienza el paralelismo. Los hijos dicen, Júpiter es el planeta más grande. Los padres responden, así también la palabra ocupa el lugar supremo en la vida espiritual. Los hijos continúan, su gravedad es enorme, atrae y protege. Los padres replican, la Biblia mantiene al creyente centrado en Dios como la gravedad mantiene el orden. Los hijos añaden, Júpiter protege la Tierra de impactos. Los padres confirman, las Escrituras nos protegen contra el error y el pecado. Los hijos concluyen, Júpiter es visible en la oscuridad y estable en su órbita. Los padres afirman, la palabra es lámpara en las tinieblas y su verdad permanece para siempre. En ese momento, dos testigos se levantan, Job y Isaías. Job declara, he guardado las palabras de su boca más que mi comida. Job 23:12. Isaías proclama, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 48. La familia Robinson comprende que lo aprendido en la escuela sobre Júpiter no está en contradicción con la fe, sino que la confirma y la eleva. La ciencia muestra la grandeza del planeta y la palabra revela la grandeza de Dios. Otra conclusión narrativa. El Salón 3 de Júpiter se convierte en un espacio de encuentro entre ciencia y fe. Los hijos descubren que lo que aprendieron en la escuela tiene un reflejo espiritual en las Escrituras, y los padres muestran que la Biblia es tan estable, protectora y luminosa como el planeta que estudian. Job y Isaías sellan el testimonio, la palabra es eterna y suprema. ¿Quieres que prepare esta narración también en versión ceremonial, con pausas y frases de impacto para que la uses como lectura dramatizada en tu audiolibro Feliz para Siempre? Gracias, profe. Pero vamos a escuchar ahora al profe en el salón ChatGPT. Código 008, planeta Júpiter. Salón 3, orar y administrar, dos hermanas que no se pueden separar como María y Marta. Diálogo entre el canal Alfa, hijos, y el canal Beta, padres. Tema, el paralelismo entre Júpiter y la palabra de Dios. Testigos, Job e Isaías. Escena familiar. Noche de observación espacial. La familia Robinson está reunida en el patio de su casa. Los tres hijos vienen emocionados porque en la escuela estudiaron el planeta Júpiter. Han traído sus cuadernos y un pequeño telescopio. Papá Robinson y mamá Robinson tienen sus Biblias abiertas. Primer paralelismo. Júpiter es el planeta más grande. La palabra de Dios ocupa el lugar supremo en la vida espiritual. Daniel Robinson. Papá, la maestra dijo que Júpiter es tan grande que podrían caber más de 1000 planetas Tierra dentro de él. Es el gigante del sistema solar. Eso me recuerda a algo maravilloso de la Biblia. Así como Júpiter es el más grande de los planetas, la palabra de Dios debe ocupar el lugar más grande y más importante en nuestra vida. Job entendía esto perfectamente. Libro de Job, capítulo 23, versículo 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Para Job, la palabra de Dios valía más que el alimento físico. La colocó en el primer lugar de su existencia. Entonces la Biblia debería ser más importante que el teléfono, los juegos o la televisión. Exactamente. Cuando la palabra ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Segundo paralelismo. Júpiter posee una enorme gravedad. La Biblia mantiene al creyente centrado en Dios. Sara, también aprendimos que la gravedad de Júpiter es gigantesca. La gravedad atrae y mantiene las cosas en su lugar.
De manera parecida, la palabra de Dios atrae nuestro corazón hacia Cristo y evita que vivamos espiritualmente a la deriva. Isaías entendió esta estabilidad. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Las emociones cambian, las personas cambian, las circunstancias cambian, pero la palabra permanece estable. Dani, entonces la Biblia es como una gravedad espiritual que nos mantiene cerca de Dios. Exactamente. Tercer paralelismo. Júpiter protege al sistema solar de numerosos impactos. Las escrituras protegen contra el error y el pecado. Samuel, nuestro profesor, dijo algo sorprendente. Júpiter actúa como un escudo y desvía muchos asteroides. ¡Qué hermosa ilustración! La palabra de Dios también es un escudo. Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los errores doctrinales, las tentaciones y las filosofías del mundo son como meteoritos espirituales. La Biblia nos protege de ellos. Entonces leer la Biblia es como ponerse un casco espiritual, y también como habitar bajo el gran escudo protector de Dios. Cuarto paralelismo. Júpiter es visible aún en la oscuridad del espacio. La palabra es lámpara y lumbrera. Aunque está lejísimo, Júpiter se puede ver en el cielo nocturno. Precisamente así funciona la palabra de Dios. Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El pecado produce oscuridad moral y espiritual, pero la Biblia ilumina nuestras decisiones. Como un faro para los barcos, y como Júpiter brillando en medio de la noche, la palabra nos recuerda que siempre hay dirección y esperanza. Quinto paralelismo. Júpiter permanece estable en su órbita. La verdad de Dios permanece para siempre. Nuestro maestro dijo que Júpiter sigue su órbita con una precisión extraordinaria. Mamá Robinson, y la palabra de Dios posee la misma estabilidad. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Las teorías humanas nacen y desaparecen. Las ideologías cambian, las culturas cambian, pero la verdad de Dios jamás cambia. Entonces la Biblia nunca pasa de moda. Nunca, porque la verdad eterna procede de un Dios eterno. Lección final de la familia Robinson. Hijos, la ciencia nos ayuda a admirar la creación de Dios. Y la Biblia nos ayuda a conocer al creador de esa creación. Daniel, Júpiter me enseña que la palabra de Dios debe ser la más grande en mi vida. Me enseña que debo dejar que la Biblia me mantenga cerca de Jesús. Samuel, y también que la Biblia me protege, me ilumina y me da estabilidad. Muy bien. Job y Isaías serían los primeros en decirnos que la grandeza de la creación siempre apunta a la grandeza de la palabra de su autor. Conclusión del Código 08. Júpiter nos recuerda 5 grandes verdades espirituales. La palabra de Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. La palabra nos mantiene centrados en Dios. La palabra nos protege del error y del pecado. La palabra ilumina nuestro camino en medio de las tinieblas. La palabra permanece firme y eterna. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Libro de Job, capítulo 23, versículo 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Mensaje de la estación 4, planeta Júpiter. Así como Júpiter es el gigante estable y protector del sistema solar, la palabra de Dios es el gran centro de estabilidad, protección y dirección para la vida del creyente. Quien hace de las Escrituras su órbita espiritual, nunca caminará perdido en el espacio de este mundo, sino que avanzará seguro hacia la Jerusalén celestial. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Así como Júpiter es el gigante estable y protector del sistema solar, la palabra de Dios es el gran centro de estabilidad, protección y dirección para la vida del creyente. Quien hace de las Escrituras su órbita espiritual nunca caminará perdido en el espacio de este mundo,
sino que avanzará seguro hacia la Jerusalén celestial. ¡Qué belleza! ¿Alguna vez había escuchado este paralelismo, hermana Rosa, para una que... No, hermano, no, hermanito. Estoy aprendiendo ahora nuevas lecturas, buenas direcciones y paralelismo que la gente no sabe, porque eso no se explica. Muy poco. ¿Quién lo explica? La gente ahora está nada más en otras cosas, pero menos seminario para acá, seminario para acá, para allá, pero de explicación de la palabra de Dios al sonido de los, como de los planetas, primera vez. Sí. Bueno, yo no sabía que el tamaño de Júpiter es un planeta tan grande que caben más de 1000 planetas Tierra en Júpiter. Imagine. Ese tamaño de Júpiter además sirve como protector, porque como él es tan grande, cuando un cometa se sale de su órbita, en vez de chocar con la Tierra, choca con Júpiter, porque Júpiter lo atrae. Exacto. Así como Y Júpiter mantiene en orden todo el que se sale de su, todo el que se sale de su camino. Qué grande. Así mismo, así como Júpiter pone orden en el sistema solar, la Biblia pone orden en la tierra. Así es, amén. El que camina según lo que la Biblia dice, está protegido. Amén. Siempre anda ordenado. Está protegido. Le voy a explicar algo. Cuando yo trabajaba, mis compañeros de trabajo inventaban fiestas, parrandas, pero nunca me invitaban. Sí. ¿Sabe por qué nunca me invitaban? Porque ellos saben, usted no estaba, usted Ellos sabían no que va yo no iba a ir. Usted no va a ir. En mi familia, por ejemplo, cuando yo cumplo años, nadie me trae, ni nadie me manda regalo de cumpleaños. ¿Por qué? Porque yo no voy a ningún cumpleaños. No voy a ningún cumpleaños. ¿Qué voy a hacer en un cumpleaños donde la música, la comida y todo lo que se habla no edifica? Bueno, pues igualito como yo. Ya yo tampoco voy a ninguna fiesta de cumpleaños de esta gente, ni en mi familia, ni en mis hijos, porque yo ahí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque, ¿y la comida que hacen? Esa es la otra. La comida que hacen, no me la como ni una soda y no me brindan nada. Y que yo no voy para ningún lado porque yo no tengo nada que hacer allá. No tengo nada que hacer. Yo te visito en tu casa un buen día. Exacto. Y punto, pero no me pidas que vaya a la fiesta de cumpleaños porque ¿qué hago ahí? Así es. Es que toda la familia se va a reunir. Bueno, son las que están en su nivel de ellos. Cada quien. Así mismo, hermano. No, que Jesús fue a la boda. Pero ese era un propósito. Jesús tenía un propósito. Yo puedo cumplir el propósito que tengo para Dios sin necesidad de ir a una fiesta. Así mismo. Es que estamos igual que los borrachos. Los borrachos dicen que Jesús tomó vino. Y yo tengo gente que me dicen, no, yo no tomo cerveza ni nada de eso, pero yo solo tomo vino. Tengo vino. Bueno, nos quedan 17 minutos, vamos a escuchar los últimos 17 minutos. Amén. Ahora vamos con el código 009, también conocido como código R09.
Este código R09 es el resumen mediante el estilo beriano, conocido como de regreso al planeta Tierra interior, mediante el estilo beriano. El estilo beriano, para esta ocasión, lo vamos a presentar como una narración que hace el señor Robinson para sus hijos y para los amigos de sus hijos, que comprendan la importancia de la Sagrada Escritura mediante las respuestas a cada una de las preguntas tocadas, tanto en la estación 3 como en la estación 4. Adelante, papá Robinson, con el código R09 de regreso al planeta Tierra interior, estilo beriano. Código R09 de regreso al planeta Tierra interior, estilo beriano. Narración de Papá Robinson a sus hijos y a sus amigos. Estación 4, planeta Júpiter. Salón 3, orar y administrar. Dos hermanas que no se pueden separar como María y Marta. Escena regresando al planeta Tierra interior. La familia Robinson ha terminado su recorrido por el planeta Júpiter. El telescopio está cerrado. Las Biblias siguen abiertas. Algunos amigos de los niños se han quedado para escuchar la historia. Papá Robinson toma una pequeña esfera que representa la Tierra y la coloca sobre la mesa. Papá Robinson: niños, en nuestro viaje espacial hemos aprendido algo muy importante. Los habitantes de Berea hacían algo extraordinario. No aceptaban las enseñanzas simplemente porque alguien las dijera. Investigaban las escrituras cada día para comprobar si las cosas eran realmente así. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos del 10 al 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y escudriñaban las escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Por eso ahora regresamos al planeta Tierra interior. Volvemos a tierra firme en nuestra fe. Vamos a repasar todo lo que aprendimos en las estaciones 3 y 4. Primera verdad. ¿Cómo llamó Jesús a los escritos sagrados? Daniel. Aprendimos que Jesús los llamó las escrituras. Muy bien. Evangelio según Mateo, capítulo 21, versículo 42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras? Para Jesús, las escrituras eran la autoridad final. Si Cristo confiaba plenamente en ellas, nosotros también debemos hacerlo. Segunda verdad. ¿Qué otro nombre recibe la revelación de Dios? Sara, la palabra de Dios. Evangelio según Lucas capítulo 8, versículo 21. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. La Biblia no es simplemente un libro religioso, es la voz de Dios hablándole a la humanidad. Tercera verdad. ¿Cómo fueron dadas las escrituras, Samuel? Fueron inspiradas por Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia nació en la mente de Dios antes de llegar a las manos de los hombres. Cuarta verdad. ¿Quién dirigió a los escritores bíblicos? El Espíritu Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el gran director del proceso de inspiración. Quinta verdad. ¿Quién habló realmente por medio de los profetas? Daniel. Dios mismo. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Cuando abrimos la Biblia, Dios sigue hablando. Sexta verdad. ¿Con qué propósito fueron escritas las Escrituras? Samuel, para darnos esperanza. Carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras,
tengamos esperanza. La Biblia es el libro de la esperanza, séptima verdad. ¿Para qué es útil la Escritura? Para enseñar, corregir y preparar. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia no solo informa, transforma. Octava verdad. ¿Cuál es el propósito final de la Biblia? Daniel. Prepararnos para toda buena obra. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia nos prepara para vivir como ciudadanos del reino de Dios. Novena verdad. ¿Qué es la palabra en un mundo oscuro? Sara, una lámpara. Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sin la palabra de Dios caminamos en oscuridad espiritual. Décima verdad. ¿Cómo estaba dividido el Antiguo Testamento? La ley, los profetas y los salmos. Evangelio según Lucas, capítulo 24, versículo 44. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Toda la Escritura señala hacia Cristo. Undécima verdad. ¿En qué basaba Jesús su mesianismo? En las profecías bíblicas. Evangelio según Lucas, capítulo 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Papa. Jesús enseñó que toda la Biblia habla de él. Duodécima verdad. ¿Cómo se llama Dios? La roca. Libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Si Dios es la roca, su palabra también es firme y segura. Decimotercera verdad. ¿Cuál es la naturaleza de su palabra? Es verdad. Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Decimocuarta verdad. ¿Qué valor tiene la palabra? Daniel. Dios la ha engrandecido. Libro de los Salmos, capítulo 138, versículo 2. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Decimoquinta verdad. ¿Cómo apreciaba Job la palabra? Más que su alimento. Libro de Job, capítulo 23, versículo 12. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Decimosexta verdad. ¿Cuán permanente es la palabra? Samuel permanece para siempre. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Conclusión del estilo beriano. Papá Robinson tomó nuevamente la pequeña esfera de la Tierra y dijo: Hijos y amigos, hemos viajado desde Mercurio hasta Júpiter. Hemos aprendido sobre planetas, órbitas, gravedad y gigantes gaseosos. Pero el viaje más importante no ocurrió en el espacio exterior. Todos guardaron silencio. El verdadero viaje ocurrió aquí. Papá colocó la mano sobre su pecho. En el planeta Tierra interior. Los bereanos nos enseñan que cada verdad debe ser examinada en las Escrituras. La ciencia puede mostrarnos la grandeza de la creación, pero la Biblia nos muestra la grandeza del Creador. Los planetas son admirables, la palabra de Dios es indispensable. Los cielos declaran la gloria de Dios, pero las Escrituras revelan su carácter, su voluntad y el camino de la salvación. Luego cerró la Biblia y sonrió. Y por eso, queridos viajeros espaciales, nuestra misión no es solamente admirar el universo. Nuestra misión es permitir que la palabra de Dios se convierta en nuestra gravedad espiritual, nuestra luz en la oscuridad, nuestro escudo contra el error y nuestra ruta segura hacia la Jerusalén celestial. Lema del código R09: escudriñamos las Escrituras como los bereanos, porque quien conoce la palabra de Dios ya no está perdido en el espacio de este mundo, sino que avanza con rumbo seguro hacia el reino eterno de Cristo Jesús. Wow. Escudriñamos las Escrituras como los bereanos, porque quien conoce la palabra de Dios ya no está perdido en el espacio de este mundo, sino que avanza con rumbo seguro hacia el reino eterno de Cristo Jesús. ¿Qué dice a eso, hermana Rosa Palomeque? Amén y amén, amén. 16 verdades, hermana Rosa Palomeque, que hemos estudiado hoy. Amén. Qué hermoso.
Bueno, nos quedan 7 minutos. Escuchemos los últimos 7 minutos. Amén. Ahora vamos al código R10. Se levanta mamá Robinson. Y como toda buena directora de academia y madre de familia, dice lo que nadie quiere oír. Llegó la hora de la evaluación. Los niños se miran uno a otro, pero Daniel dice, adelante, madre, estamos listos. Mamá Robinson da las instrucciones. Por ser la primera evaluación, haremos un ejercicio de cierto y falso controlado. 7 preguntas, 7 respuestas, 7 ayudas para que no se equivoquen, basadas en el código R09, presentado por Papá Robinson. ¿Todos listos? Comenzamos. Muy bien. José, ahora entramos al código R10, autoevaluación, en el Salón 3 de Júpiter, siguiendo lo que Papá Robinson narró en el código R09. Aquí Mamá Robinson toma la lección y enuncia. Hijos amigos, llegó el momento de comprobar lo aprendido. Tendremos un ejercicio de cierto y falso controlado. Serán 7 preguntas, cada una con su clave de ayuda bíblica. Las respuestas las veremos en el siguiente bloque. Ahora, autoevaluación código R10. Instrucciones de Mamá Robinson. No teman, esta evaluación es un repaso. Cada pregunta tendrá su ayuda en las escrituras. Así confirmaremos juntos lo que Papá Robinson nos enseñó en el regreso al planeta Tierra interior, estilo veriano. Pregunta cierto o falso. Jesús llamó a los escritos sagrados las escrituras. Clave de ayuda, Mateo 21:42. Nunca leísteis en las escrituras. La Biblia es solo un libro religioso, no la palabra de Dios. Clave de ayuda, Lucas 8:21, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Toda la escritura fue inspirada por Dios. Clave de ayuda, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. 4. Los escritores bíblicos hablaron por voluntad propia. Clave de ayuda, 2 Pedro 1:21, hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios mismo habló por medio de los profetas. Clave de ayuda, Hebreos 1:1, Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas. 6. El propósito de las escrituras es darnos esperanza. Clave de ayuda, Romanos 15:4, por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. 7. La palabra de Dios es lámpara en un mundo oscuro. Clave de ayuda, Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra. Conclusión de Mamá Robinson. Hijos, este repaso nos recuerda que la palabra de Dios es nuestra luz, nuestra esperanza y nuestra autoridad final. Como los bereanos, escudriñamos cada día para confirmar la verdad. José, ¿quieres que te prepare este mismo código R10 en formato de cuestionario escrito, con espacios para marcar cierto o falso para que lo uses directamente como material de apoyo en tu clase? Muy bien. Las respuestas las veremos el día de mañana. Son las 7:05, se nos acabó el tiempo. Hermana Rosa Palomeque, comentarios finales. Muy interesante y muy
adaptivo para nuestras vidas y pongamos en práctica, como los bereanos, siempre escudriñar las escrituras, ¿verdad? Bueno, bendiciones y seguimos adelante. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje dado en este día, gracias por el hermano Moreno y su equipo de trabajo, gracias por los hermanos que estuvieron conectados en este día, gracias por la hermana Nora Santo, la hermana Elena, los hermanos de la iglesia de la Radial y de aquí de Panamá, Dimensión Profética, Monte Sinaí, Veranillo, Curundú, y los de otros países, Señor, el hermano de Venezuela y el hermano de Gramajo y sus familiares, Señor, bendígalos, y todos los que siguen conectados y los que siguen aprendiendo en este planeta Tierra. Que tu Santo Espíritu, Señor, en cada persona haga un propósito de enseñanza y aprendizaje para que cuando usted venga, Señor, estemos preparados. Gracias por el día de hoy, gracias por al salir de donde vamos a las labores de trabajo. Que su Santo Espíritu nos siga iluminando y en la tarde los que se pueden conectar y en la noche, Señor, volvamos al aprendizaje de tu palabra a través del el hermano Moreno y su equipo de trabajo. Bendígalo a él en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por regalarnos también la oportunidad de saludar a los hermanos de Colombia que nos están pidiendo oración porque están en elecciones y la situación no está muy buena en Colombia. Oramos por ellos, Señor, en Jesús. Así sea. Amén. Bendiciones. Nuestro lema. Yo en mi casa serviremos a Jehová. O lo que es todo. Así mismo. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo. A través de la Biblia. Todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Para que seamos puentes entre el cielo y la tierra. Preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien he enviado. Juan 17:3. Por eso yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Ahí está en pantalla nuestro lema. Amén, amén. Amén. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Amén, todos juntos rumbo al cielo. Amigos, gracias. Muchas gracias, verdaderamente gracias. No les quito más tiempo. Gracias a la hermana Nora Santa, a la hermana Ramona Cruz Britton, al hermano Eric Gramajo, la familia Valderamar en Venezuela, la hermana Esmila el 24 de diciembre, la hermana Cedeño, la hermana Cedeño en Chorrera, la familia Batista, también en Arranján, la hermana Osiris Taylor en Chiriquí, la familia Lara, Pastor Lara y su familia, allá también en Chiriquí. ¿Quién más por acá? El pastor Espinosa, también Javier Espinosa y su familia, su esposa y primera dama. La saludamos también. Gracias por estar en sintonía, por mandarnos los saludos también. Estamos extrañando al pastor Cubilla y el pastor Vladimir Los Santos en la escuela sabática. Pero bueno, seguimos extrañando. Nos vemos entonces mañana, cuando estaremos en el salón número 4, con el repaso general de la escuela sabática número 13, la última. Compártelo.
La última lección del trimestre, hermana Rosa. Así mismo es. El programa de mañana Pasó está dedicado. rapidito. A Sí. esa la lección. Bueno, el programa mañana vamos a terminar con el salón número 3 y la segunda lección, que nada más que dura 1 hora. La siguiente, la última media hora de la programación será el inicio del repaso de la escuela sabática con la introducción del sábado. Entonces, el jueves, hoy es miércoles, ¿no? Hoy es miércoles, sí. Sí, el viernes, entonces cerramos la semana con el repaso de la lección desde el domingo hasta el viernes. Todos Amén. los 6 días. Los 6 días ahí Mañana juntos. vamos a ver solamente el sábado. Ajá. Y el viernes vamos a ver de domingo a viernes, 6 días. Sábado cerramos. Son los seis resúmenes ya están preparados, ya están todo está grabado. Amén. No me queda Amén. tiempo para más. A todos les decimos gracias, muchas gracias. El Señor me los bendiga. Los dejo con estos 2 minutos que quedan allí. El profe quiere despedirse también. Bye bye. Amén. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17. La hermana Nora Santos nos manda un corazoncito de que le gustó el programa. Gracias, hermana Nora. Dios le bendiga, hermana Nora. Ese corazoncito lo llevo aquí, hermana Nora. Gracias, muchas gracias. Y lo llevamos en el corazón, amén. 3. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario Felices para Siempre, copia el código QR que aparece en pantalla y escríbenos en la ventana de comentarios la frase Amén conectados y le enviaremos el curso completo por casilla de correo a su residencia, sin costo alguno de su parte. Bendiciones para todos. Amén. Los sistemas de la nave MK3 en 1 resuenan con esta declaración de identidad y misión. Aquí lo tienes, firme y claro, para que resplandezca en nuestra bitácora de vuelo. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. El voto, yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué 24:15. La misión, este evangelio será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Declaración de vuelo, mi casa es el cuartel general donde se entrena el carácter, y el mundo es el campo de batalla donde se cumple la promesa. Servimos aquí para reinar allá. Servimos aquí para reinar allá. Bendiciones a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En nombre de la hermana Rosa Palomeque, la hermana Nora Santos, la hermana Ramona Cruz Brito, la hermana Elena y el hermano Eric Gramajo, su servidor, y todos los que están aquí en Panamá. El ministerio Conéctate a Jesús y seminarios y tutorías TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares vía virtual. Gracias, muchas gracias. Bendiciones. El ministerio Conéctate a Jesús y seminarios y tutorías TISU presentaron desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, el programa del día con la serie Feliz para Siempre. Perdidos en el espacio, pero encontrados por la verdad. Cristo Jesús. Hoy, estación número 4, salón número 3. Orar y administrar. 2.
hermanas como María y Marta, que no se pueden separar, con la Biblia y su origen. Esperamos esta noche, cuando cerraremos este salón número 3. Bendiciones.